Amoroso Padre Celestial, te agradecemos tu bondad, tu misericordia, tu gran amor para nosotros y porque tu Espíritu Santo nos llama, nos invita, nos recuerda. Esta noche queremos pedirte que nuevamente tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, que nuestros corazones y nuestras mentes estén abiertas a Él, para que así no tengan ningún trabajo, sino más que enseñarnos, aclararnos las cosas y presentarnos lo que tú tienes para nosotros. Te lo agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Ok, entonces la vez pasada estábamos repasando los versículos de memoria. Ya saben que hemos escogido unos versículos de memoria de cada uno de los capítulos. El primero se encuentra, y lo pueden buscar, tengan lápiz, papel y Biblia a la mano porque los vamos a usar bastante. Y los versículos que hemos escogido y que estamos repasando son, el primero es Juan 15:5. Juan 15:5. Y comienza: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Una lección grande que tenemos que aprender, una lección que tenemos que recordar muy bien, porque tenemos la tendencia a pensar que nosotros podemos por nosotros mismos hacer lo que solamente Dios puede hacer en nosotros. Y solamente estando en contacto con Él y permitiéndole que haga lo que tiene que hacer en nosotros, podremos salir adelante y llevar mucho fruto. El segundo que tenemos es Juan 5:30. En Juan 5:30 conseguimos palabras muy parecidas a las que acabamos de repetir, pero son palabras dichas por Cristo en cuanto a Él mismo. No está hablando de nosotros, está hablando de sí mismo. Y dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Este es Jesús hablando en su condición como ser humano. Cuando estaba aquí, Él había escogido, había hecho esa decisión de que Él no iba a usar ni iba a participar de sus poderes divinos, sino que iba a dejarlos esos todos a un lado para poder ser igual a nosotros, de manera que pudiera ser nuestro ejemplo en todo y mostrarnos el camino de la salvación. Y él dice allí en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué dice él? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y allí está el secreto, ahí está la fórmula, como nosotros podemos tener la misma victoria que tuvo Cristo estando en nuestra carne y sangre, porque Él dependía del Padre, no buscaba hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Y el último que habíamos escogido, que está al principio del capítulo 2 que estamos por terminar esta noche, se encuentra en Romanos 5:20. Si quieren tener allí una listita de los versículos para que los repasen durante la semana, permitan que sus mentes sean guarnecidas por medio de la palabra de Dios. Así que repásenlos, escríbanlos en un papel, en alguna tarjetita o varias tarjetitas, de manera que las puedan tener con ustedes donde vayan. Una la llevan en el bolsillo, otra la ponen en su espejo, otra la tienen donde se sientan a comer, de manera que puedan repasarlas y esas palabras lleguen a ser no solamente algo lindo para escuchar, sino lleguen a ser parte de su manera de pensar y de vivir y de actuar diariamente. El de Romanos 5, capítulo 5, versículo 20 dice: y la ley entró para que el pecado abundase. Voy a aclarar un poquito de esto porque sé que hay un par de personas que no han estado aquí desde el principio y esas palabras a veces suenan como muy duras, muy fuertes. La ley entró para que el pecado abundase. ¿Cómo va a ser posible? ¿Ese fue el propósito de la ley? No, ese no fue el propósito de la ley, sino cuando la ley entra, cuando conocemos en cuanto a la ley de Dios. Entonces eso nos hace sentir que hay mucho pecado en nosotros. ¿Por qué?
porque es como un espejo y entonces nos muestra exactamente quiénes somos. Y aunque aprendemos a vivir una vida exterior que se ve muy bien para las personas que nos rodean, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, cuando la ley viene, nos damos cuenta que dentro de nosotros hay tanta maldad, tantas cosas que pensamos que tenemos muy bien guardadas, pero que existen allí y que no son buenas. Entonces, cuando la ley entra, el pecado abunda. Nos damos cuenta de nuestra verdadera situación. Luego, pero sigue diciendo allí, pero cuando el pecado abundó, cuando sentimos que estamos todos llenos de ese pecado que nos damos cuenta que tenemos, ¿qué es lo que sucede? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Como digo muy a menudo, si dijera el versículo que cuando el pecado abundó, la gracia abundó también, pues serían buenas nuevas. Pero las nuevas son mejores de lo que pensamos, porque dice que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Así que hay mucho más gracia que lo que pueda existir de pecado. Por eso la gracia de Dios nos alcanza, nos sigue, nos persigue y no nos deja. Gracias a Dios por eso. Bueno, síganos repasando. Ya la próxima semana comenzaremos un capítulo nuevo y entonces empezaremos a estudiar otro nuevo. Si ustedes comienzan esta noche como la señora Paula y Rosemary, no se sientan desanimadas porque tienen 3 versículos para aprender. No se preocupen, el Espíritu Santo está encargado de que esas cosas se nos queden fijadas en la mente. Así que pónganlo a trabajar. Ustedes lo leen y el Espíritu Santo se encarga de fijárselo en su mente, ¿ok? La semana pasada habíamos llegado hasta la página 19 del segundo capítulo que estábamos estudiando. El título del capítulo es Despertando a la Realidad. Voy a hacer un corto resumen de lo que estudiamos hasta ahora en este capítulo, por la razón siguiente, de que muchas de estas cosas, de ellas vamos a depender para entender otras cosas más adelante, otros conceptos más adelante. La experiencia del apóstol Pablo, así como también la experiencia que hemos leído del libro del señor John Bunyan, nos enseñan que hay un proceso y que en ese proceso de despertarnos a la realidad de quiénes somos realmente, en ese proceso hay varios pasos que encontramos y entre ellos están estos. Tenemos como un despertar a la realidad de la abundancia del pecado que hay en nosotros. Hablábamos de eso hace un momento. Otro de esos encuentros que tenemos es que nuestra conciencia se vuelve bastante sensitiva. El Espíritu Santo nos ayuda a ver las cosas tales como son y estamos como que no sabemos, ¿debo hablar o no debo hablar? ¿Debo hacer o no debo hacer? Porque nos hemos dado cuenta de que verdaderamente estamos muy acostumbrados, tenemos hábitos que hemos hecho por años y que se suceden automáticamente en nosotros. Entonces, eso nos hace sentir bastante sensitivos en nuestra conciencia. Otro asunto que ocurre en ese proceso es que sentimos el deseo de cumplir la ley de Dios. La ley de Dios es un espejo. Nos muestra exactamente lo que hay en nosotros. Como cualquier espejo, el espejo te dice, mira, tienes una marca aquí, mira, no estás bien peinado, mira, tienes la camisa abierta, pero el espejo no puede hacer nada para cambiar ninguna de esas cosas. Solamente nos puede avisar de lo que hay, no más. Para eso necesitamos a Cristo. Entonces, después de que ese espejo nos muestre esas cosas, también nos damos cuenta de una cosa más en ese proceso. Es que el enemigo trata de impedirnos avanzar. Para esto nos habíamos referido a la historia del niño que el padre llevó. Era un niño que estaba endemoniado, poseído por los demonios. Esa historia se consigue en Marcos capítulo 9, en Lucas capítulo 9 y en Mateo 17. Está 3 veces en los evangelios. Se dice que cuando el padre trajo al niño para que Jesús lo sanara, el enemigo, el demonio que lo tenía poseído, agarró al niño y lo tiró y le cayó a golpes y lo dejó tirado en el suelo, echando espuma por la boca.
El padre entonces le preguntó a Jesús, dice, ¿puedes sanarlo? Y Jesús le dijo, ¿crees que puedo? El papá se sintió que estaba completamente desnudo a los ojos de Dios, a los ojos de Jesucristo. Estaba completamente sin con qué cubrir, porque Jesús le había hecho saber lo que estaba en su mente. Entonces se dio cuenta y dijo, sí, sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Esa oración es una oración que cabe muy bien para cada uno de nosotros, porque nuestra mente siempre existe y el enemigo nos va a traer la duda. Vamos a titubear, ¿será o no será? ¿Hago o no hago? ¿Sigo o no sigo? ¿Decido o no decido? Y esta oración es muy importante que recordemos, porque Dios es el único que puede ayudarnos a creer y también nos puede ayudar con la incredulidad. Y al pedirle a Dios que nos ayude con la incredulidad, estamos entregándole a Él la carga que nosotros no podemos llevar. Pero el enemigo siempre va a tratar de mantenernos, alarnos hacia atrás, no dejarnos acercar a Cristo, darnos miedo, darnos el sentido de que, bueno, por lo menos yo conozco ya esto, no sé qué será esto nuevo. Recordemos que eso siempre lo vamos a sentir y debemos dejar que el enemigo haga lo que quiera y entregarnos a Jesús, que Jesús es más poderoso que el enemigo. En primera de Juan 4:4 se nos dice, más poderoso es el que está en vosotros, que está en el mundo. No debemos tener miedo. Entonces, la vez pasada cerramos con un pasaje que se encuentra en Juan 16. Les voy a pedir que por favor vayan en sus Biblias a Juan capítulo 16 y vamos a comenzar con el versículo 8. Les voy a decir de qué está hablando el versículo 7. El versículo 7 nos dice que Jesús estaba hablando con sus discípulos y les dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no el consolador o el ayudador no va a poder venir. Él sabía que al él irse, al regresar otra vez al cielo, los discípulos y todos sus seguidores iban a quedar desamparados, iban a quedar huérfanos. Y saben ustedes lo terrible que es ser huérfano, no los podemos imaginar, porque no hay nada más desconsolado que un huérfano. Todo lo que le ayuda, todo lo que ha conocido, todo lo que es su soporte, se le acaba. Y Jesús dijo, voy a mandarles un consolador. Vayamos entonces ahora al versículo 8, versículo 8. Para esto entonces estamos buscando allí una cierta lista de lo que Jesús dijo que iban a ser las funciones del Espíritu Santo. Juan 16, versículo 8. El versículo 8 dice que cuando Él venga, ¿y quién es Él? El Espíritu Santo, el Consolador, dice, cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De esas tres cosas. Redarguir, dijimos que significa convencer, enseñar, corregir, de esas tres cosas. El primero es de pecado. Sí, cuando el Espíritu Santo viene, Él nos enseña, nos llama, como quien toca el hombro y nos dice, mira, eso no está bien hecho. Pero el Espíritu Santo no nos deja allí con ese sentido de culpabilidad para que suframos y para que nos desesperemos y para que tengamos ansiedad y nos deprimamos. No, el Espíritu Santo no hace eso porque enseguida pasa al segundo paso que está en el versículo 8. Es primero de pecado y luego de justicia. En cuanto a la justicia, digo lo siguiente. Nos enseña primeramente que en nosotros no hay justicia. Justicia quiere decir un buen hacer. En nosotros no existe eso. Aún las cosas buenas que hacemos, como vamos a leer en la lección esta noche, están teñidas de maldad, de egoísmo, de orgullo en nosotros mismos. Entonces Él nos muestra que en nosotros no hay lo que necesitamos, pero nos muestra la justicia de ¿quién? De Cristo, y nos dice, aquí está lo que tú necesitas. Tú no lo tienes, pero aquí está la justicia de Cristo, que es justo lo que necesitas para ese pecado que encuentras en ti. Y luego el tercero es que Él nos va a redarguir de juicio. ¿Qué quiere decir eso?
Si vamos al versículo 11, allí encontramos qué es el significado de eso, de que nos redarguye de juicio. Dice en el 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Bueno, el príncipe de este mundo es alguien que piensa que de este mundo ya sabemos que no es. Y cuando nos ve que estamos acercándonos a Cristo, que estamos escuchando a Cristo, que por fin abrimos nuestros oídos y escuchamos lo que nos está diciendo y estamos dispuestos a seguirlo, el enemigo enseguida viene para decirnos toda clase de trucos. No te vayas allá. Mira que te puede pasar algo. Mira que no vas a tener no va a ser tan divertido como has tenido la vida. Mira que lo que te estás perdiendo aquí. Y así se pone él detrás de nosotros. Pero el Espíritu Santo quiere recordarnos que somos pecaminosos, que no tenemos justicia, que la justicia de Cristo es lo que necesitamos y que el enemigo no es un enemigo al cual debemos de ponerle cuidado. ¿Por qué? Dice en el versículo 11, el príncipe de este mundo es juzgado. Ya él no es el príncipe de este mundo. Él se creerá que es, pero no es. Y no tiene ningún poder sobre nosotros. Podemos clara y sencillamente decirle, no tengo que caer en tus trucos, porque tú ya eres un enemigo derribado, un enemigo derrotado, un león sin dientes y sin zarpas. No te tengo miedo. Pertenezco a Cristo. Allí habíamos quedado la semana pasada y entonces vamos ahora a regresar a la página 19 del capítulo 2, donde vamos a seguir leyendo. La forma en que estamos estudiando estos capítulos, hay veces que incluimos ilustraciones, historias de la Biblia, versículos, otros versículos, además de los que están allí, otros versículos de la Biblia, para ayudarnos a entender mejor los conceptos, las lecciones, esas verdades que, aunque son sencillas, son profundas y debemos llegar hasta la profundidad que Cristo quiere llevarnos en esas verdades. Sigo entonces ahora leyendo en el capítulo del libro y vamos en Isaías 64:6. Isaías 64:6. Esto nos recuerda. Y allí dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como ¿qué? Como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Noten que allí no dice que nuestras injusticias son como trapos de inmundicia. Oh, ya sabemos que nuestras injusticias no es nada bonito ni nada bueno, ¿verdad? Pero noten que lo que el versículo nos dice es que nuestras justicias, las cosas que pensamos que hemos hecho bien, que creemos que estamos haciendo muy bien, que nos enorgullecemos de lo que hacemos, esas cosas buenas hechas por nosotros mismos son igual a trapos sucios e inmundos. Sigo leyendo ahora. La abundancia prevaleciente de pecado que hay en nosotros nos arrastra. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Aún aquello que le llamamos obediencia está contaminado por nuestra pecaminosidad. No importa que tanto consintamos que la ley es buena, nos damos cuenta que la ley es buena, pero no la podemos cumplir. No podemos. Lo hemos intentado, pero no lo hemos logrado. Pasamos ahora a la página 20. Usted puede presentarse ante la ley y decirle, yo he hecho esto bien y aquello también. Pero la ley lo mirará de manera extraña y le dirá, ¿de qué hablas? ¿Eso no es suficiente? Bueno, hacer un poquito de bien por aquí y otro poquito allá no es suficiente. Aún si hicieras lo bueno desde ahora en adelante hasta el fin de tus días. Ya que la ley demanda perfección, justicia perfecta. Eso significa desde el alfa hasta el omega de tu vida. Si es algo menos de esto, la ley no quedará satisfecha. ¿Posees esto en tu vida? Alguien podría decir, oh, pero yo he hecho lo mejor. De nuevo la ley te dice,
¿De qué hablas? No quiero lo mejor que tú puedes hacer. Tampoco eso es suficientemente bueno. La ley de Dios no entra en compromisos. Ella dice, esta es mi norma. Si tú no la cumples, quedas fuera. Es así de simple. Al llegar a la realización de esa ley, me doy cuenta que estoy fuera y que no puedo cumplir sus normas. No puedo hacerlo. Vamos a leer ahora de Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 255. Allí nos habla de la ley, lo que la ley realmente es y lo que la ley realmente busca. Dice así, y si ustedes tienen los capítulos impresos, pueden leer junto conmigo, porque como les digo, los micrófonos están todos apagados, así que no van a interrumpir a nadie más, ¿ok? Leamos juntos si lo tienen. Su ley, la ley de Dios, es una transcripción de su propio carácter y es la norma de todo carácter. Esta norma infinita es presentada a todos a fin de que no haya equivocación respecto a la clase de personas con las cuales Dios ha de formar su reino. Pensemos en eso. Dios no puede tomarse el riesgo de que vaya a llevar a personas, a seres humanos que vayan allá al cielo a traer el mismo problema del pecado que hemos tenido aquí. Tiene que estar seguro de que nos transforma, de que nos prepara para que podamos ser parte de ese reino. Allí, como nos habla de la ley de esa manera, encontré en una de mis Biblias viejas un pensamiento que había escrito en cuanto a la ley y que cala muy bien con esto. Dice así: la ley es una imagen perfecta de cómo son las cosas en un mundo perfecto. La ley es una imagen perfecta de cómo son las cosas en un mundo perfecto. Sigo leyendo ahora. La ley es la norma a la cual todos debemos alcanzar si vamos a entrar en la Canaán celestial. Pero ¿cuál es la norma? Es una transcripción de su propio carácter, del carácter de Dios. Él es la norma. Su santidad, su justicia es la norma. Incluso si hicieras todo bien en tu vida, ¿estaría satisfecha la ley? No, no estaría satisfecha, ya que la ley no quiere tu buen obrar. La ley se deleita en el buen obrar de Dios, la vida perfecta de Dios. ¿Poseemos en nosotros mismos eso para ofrecerle? No, no lo tenemos. En esta descripción, ¿hay algún espacio para ti o para tu yo? ¿Podrás por ti mismo satisfacer la ley? En tu propia vida, ¿has llegado tú a la medida de la perfección de Dios? Para lograr eso, tendrías que ser tú mismo Dios. ¿Eres tú Dios? No, no eres Dios. Me gustaría traer otra vez a colación una comparación, una ilustración que usamos ya en las sesiones pasadas. Cuando habla de que la ley es un transcrito, una transcripción del carácter de Dios. Si yo escribo y digo voy a hacer una transcripción del carácter de Paula, y me siento y escribo, Paula piensa así, y Paula hace asá, y a Paula le gusta esto y le gusta lo otro. Ok, lo que yo conozco de Paula lo escribo y entonces ahí tengo el transcrito, la transcripción del carácter de Paula según lo conozco yo. Pero si yo llevo esa transcripción y se la doy a Graciela y le digo, Graciela, así es que tú tienes que ser. Graciela va a decir, pero yo no puedo. Yo no soy esa señora, yo no soy así, yo no hago esto, a mí no me gusta esto, me gusta esto. Y así es con el transcrito del carácter de Dios. El único que puede calar en ese transcrito es ¿quién? Dios, porque es una transcripción del carácter de Él. La única manera que nosotros podemos llegar a cumplir con ese transcrito del carácter de Dios es permitiendo, y ahí está nuestra parte,
permitiendo que Él implante ese carácter de Él en nosotros. Es la única forma y es la forma en que Él está dispuesto a hacerlo, pero tenemos que permitírselo. Sigo leyendo. Así pues, el ser humano se encuentra en la realidad que está extremadamente enfermo. Es como si tuviera desde la punta del pie a la coronilla de la cabeza un cáncer que se lo está comiendo. ¿Ya te moriste? Repasemos esto en una forma muy sencilla. ¿Ya te diste cuenta que no importa cuánto te esfuerces, no puedes hacer nada bien? Simplemente no puedes. Como está escrito, el pecado revivió y yo morí. Cuando me doy cuenta del pecado que tengo, eso me mata. Acaba con mi buena imagen que yo tengo de mí misma. Descubrí que no importa qué tan grande sea mi deseo por cumplir la ley, todo lo que veo en mí es un trapo de inmundicia. Todo es injusticia. Como el antiguo himno dice, soy todo injusticia. Nada de mi parte puede alcanzar la perfecta salvación. Absolutamente nada. Pasamos ahora a la página 21. Pongámosle, por así decirlo, el último clavo al ataúd por medio de una ilustración de las Escrituras. Allí dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Quien no alcance esa norma no formará parte de la clase de personas que habrá de componer su reino eterno. La realidad a la cual debemos despertar es que no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. A menudo pensamos que sí podemos. Pensamos, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que dejar de hacer esto pero no podemos. No hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. ¿Queda claro esto en nuestras mentes? Porque si pensamos que hay algo que podamos hacer, entonces no necesitamos de Jesús ni de su gracia. Simplemente podemos hacerlo nosotros mismos. Para terminar, veamos el ejemplo de Abraham. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo de Génesis 12. Capítulo 12 de Génesis. Allí vamos a leer en cuanto a Abraham. Allí es donde encontramos el llamado de Dios para Abraham. Recuerden que como tenemos otra vez los micrófonos apagados, pueden leer sus Biblias en voz alta junto conmigo. Leemos del versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significa eso? Desde la caída del hombre, los hijos fieles de Dios habían estado esperando la simiente de la mujer, quien heriría la cabeza de la serpiente. ¿Recuerdan en Génesis? Dios prometió eso, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham que el Salvador prometido vendría a través de su simiente, a través de su linaje. Nacería aquel que redimiría al mundo del pecado. Pero ahora pasemos a Génesis 15. Vamos al capítulo 15. Allí vamos a leer del versículo 1 al 5. Y allí encontramos que Abraham tenía un problema, o al menos pensó que tenía un problema. Con el versículo 1 comenzamos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremaneramente grande. No, déjeme señalarles algo allí. Cada vez que yo leo ese versículo, me pregunto a mí misma y quiero que nos preguntemos, ¿es Dios, es Cristo nuestro galardón supremamente grande?
¿Nos conformamos con él solamente o decimos, bueno, yo necesito a Cristo, pero también, bueno, a él le falta lo que consigo aquí? Si digamos que no hubiera más que una roca y ahí es que vamos a pasar el resto de nuestra eternidad, ¿estaríamos felices de vivir debajo de una piedra con tal que estuviéramos allá con Cristo solamente? ¿Es nuestro galardón suficiente? Espero que podamos contestar que sí. Con esto, no importa dónde, tal que sea con él. Sigo leyendo. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es un Damaseno Eliezer. Esta era una costumbre de la cultura en la cual Abraham estaba viviendo allí. Y si ellos decían en la cultura que estaba bien si una persona no tenía hijos, pero tenía a un esclavo, un siervo que había nacido debajo de su techo en su propia casa, que esa persona podía ser considerado como el heredero. Y entonces eso es lo que Abraham viene y le propone. Hasta ese momento su esposa no le había dado hijos y ella era demasiado vieja. Y él pensó, nunca tendré un hijo. Nunca tendré mi propia descendencia. ¿Y qué de este siervo que tengo en mi casa? Tal vez él pueda ser mi heredero y la simiente pueda venir por él. Sigo leyendo ahora en el capítulo 15. Dijo más Abraham, mira que no me has dado hijos. Y he aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y luego lo llevó fuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Dios le dijo a Abraham, no, Abraham, el niño vendrá de tus propias entrañas. Él vendrá de tu linaje. Pasemos ahora al capítulo 16 de Génesis. Allí vamos a leer los versículos 1 al 4 para continuar con esta ilustración. ¿Estamos listos? Y Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a su esposo Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego que entres a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Aquí está otra de esas costumbres de la cultura donde él vivía. Tengamos mucho cuidado con la cultura, porque hay muchas personas que dicen, pero eso es parte de mi cultura. Pero ¿en qué planeta estamos viviendo? En este mundo, la cultura de este mundo no es lo mismo que la cultura celestial, no es lo mismo que la cultura de Dios. Y aunque hay cosas que son buenas en la cultura, bueno, esas las seguimos, pero el resto tengamos mucho cuidado de no afianzarnos de la cultura, porque la cultura es de este mundo. Sigo leyendo. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. Y Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Y le dio a Abraham su marido por esposa. Y él cohabitó con Agar, la cual concibió. La promesa hecha a Abraham fue que el Redentor vendría por medio de él. Sino él saldrá de tus entrañas. Será el que te herede. Eso era lo que Dios le había dicho. Pero Abraham se preguntaba, ¿cómo será esto posible? Mi esposa es muy vieja para que tenga un niño, se decía a sí mismo. Entonces, ¿cómo nacerá el Salvador? ¿Cómo? Así que él empezó a preocuparse. En su mente empezó a maquinar, bueno, este niño tiene que nacer, porque si el Redentor no nace, no puedo ser salvo. Pensó que tenía que hacer algo para su salvación. Su esposa también le preocupaba esto, así que vino a él y le dijo, mira, no vamos a ser salvos a menos que tengamos un hijo. Y yo no puedo concebirte uno. Así que ve con Agar y permite que ella te dé un hijo. Así que Abraham cohabitó con Agar y ella le dio un hijo. Abraham pensó que tenía que hacer algo para ser salvo. Y qué error tan grande
cometió él y cometemos todos cuando pensamos de esa manera, ¿verdad? Ya sabemos cuáles fueron las consecuencias de ese acto. Conocemos la situación en la que se encuentra nuestro mundo de hoy como resultado de que Abraham pensó que él podía obrar, él podía crear o efectuar su propia salvación. Y lo sabemos muy bien porque si estamos escuchando las noticias aún de esta semana, sabemos que allá están echándose plomo. Los hijos de Ismael contra los hijos de Isaac y viceversa. Y ahí tenemos el problema en el Medio Oriente todavía, por el hecho de que los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, ahí están batallando, solo porque Abraham y Sara no creyeron en la promesa de Dios y buscaron su propia solución. Yo digo que si lo pensamos bien, cuando Dios hace una promesa, tenemos que permitirle que Él la cumpla. Porque nosotros no podemos cumplir las promesas que Dios hace. ¿Podemos? No. Eso fue lo que trató de hacer Abraham. Eso es lo que trató de hacer Sara. ¿Y en qué terminaron? En problemas más grandes, ¿verdad? Entonces permitamos que Dios cumpla las promesas que Dios hace. Él es el único que las puede cumplir. Seguimos leyendo. ¿Puedes echar una mirada a tu propia vida y observar cómo tú has pensado que tenías que hacer algo para salvarte a ti mismo? ¿Puedes ver el lío en que te has metido, tratando de hacer las cosas por ti mismo? Ahora ya está el clavo en el ataúd. No podemos hacer nada para efectuar nuestra propia salvación. Y eso es una realidad espantosa cuando nos encontramos con la ley tal como realmente es. Somos hombres muertos caminando. No podemos. Necesitamos que esto quede claro en nuestras mentes. Cuando aprendamos de las experiencias de Abraham, de Jacob y de Moisés, quienes intentaron por sí mismos llevar a cabo los planes que Dios tenía para ellos, cuando aprendamos eso, desistiremos de seguir intentando por nosotros mismos. Entonces, como dice el proverbio, déjalo y déjaselo a Dios. Cuando seamos realmente honestos con nosotros mismos, en que no podemos hacerlo, entonces clamaremos a Dios. Oh Dios, sálvame a pesar de mí mismo, a pesar de mi debilidad en reflejar a Jesús. Entonces, y solamente entonces, nuestra oración será, Señor, obra en mí tanto el querer, como el hacer por tu buena voluntad. Página 23. Esa es la razón por la cual Cristo dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Si no reconocemos esto, entonces no necesitaremos a Dios. Y con esa actitud estaremos diciendo, no, gracias, yo no necesito un Salvador. Yo lo puedo hacer por mí mismo. Mas los enfermos, los pecadores, los que reconocen que están enfermos, les dice, Jesús les puede decir, ahora puedo trabajar con ustedes y cambiar sus vidas para traer armonía donde antes había disonancia y discordia. Para terminar, leamos esta cita del libro El Camino a Cristo, página 31. Allí dice, si percibís vuestra condición pecaminosa, ¿qué debemos hacer? ¿Huir como Adán y Eva cuando pecaron? No. Si percibimos nuestra condición pecaminosa, no aguardéis hasta seros mejores vosotros mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? Eso sería tan bobo, tan tonto como decir, oye, estoy tan grave, estoy tan enfermo que tengo que curarme rápido para poder ir a donde el doctor. No hacemos eso porque eso es una tontería. Pero ¿cómo lo pensamos de esa manera con Cristo, verdad? Tengo que dejar de hacer esto y tengo que empezar a hacer lo otro. Sí, me voy a escuchar a Cristo y sí voy a empezar otra vez a escucharlo. No, eso es una tontería. Tenemos que ir a donde Él, tal como estamos. La pregunta en realidad es, ¿eres lo suficientemente malo como para buscar o para recibir a Cristo?
porque si crees que no eres tan malo, no lo vas a recibir. Si percibís vuestra condición pecaminosa, no aguardéis hasta haceros mejores a vosotros mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a donde Cristo? ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? ¿Podrá el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Pues si ellos pueden, así podemos nosotros, pero sabemos que no pueden, así que tampoco podemos nosotros. Romanos 7 nos lo muestra muy claramente. Inténtalo y verás que no puedes. Seguimos la cita del camino a Cristo. Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No podemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de tener un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tales como somos. ¿Y cómo somos? Enfermos, desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ellos, amigos míos, son las personas en las cuales Dios puede trabajar. ¿Te gustaría que Dios pudiera trabajar contigo? Entonces, cuando Él te muestre todas estas cosas, alégrate en el Señor, regocíjate en su santidad, porque Él te ama. Por eso te muestra tu situación actual. Ruego a Dios que hayamos ganado una perspectiva nueva en este estudio. Y mientras continuamos en este tema, que Dios incremente nuestro entendimiento de la simplicidad de estas cosas, para que Él pueda obrar rápidamente en nosotros y que, como Él ha dicho, pueda acortar su obra en justicia, de acuerdo con Romanos 9:28. Que Dios nos ayude a permitírselo. Amén. Con esto terminamos el segundo capítulo del libro, proclamando el fuerte pregón. Graciela dice amén también. Yo sé que todos decimos en nuestro corazón, amén, que así sea, que se lo permitamos. Entonces vamos a arrodillarnos para cerrar con una oración. Amoroso Padre Celestial, nuestros corazones están llenos de regocijo, porque conocemos un poquito mejor ahora el amor tan grande que tú tienes para nosotros, que no nos dejas seguir en la forma en que vamos pensando que estamos bien, sino que nos pones un paro y nos dices, hijo, no vas por la senda correcta. Quiero que veas la situación, la condición verdadera en que estás viviendo. Gracias, Señor. Gracias porque nos amas tanto. Te damos gracias también porque tu ley nos muestra lo que necesitamos. Y tu Espíritu Santo trae a nuestra mente y a nuestros corazones la necesidad que tenemos de un Salvador. Ayúdanos, Señor, para que no huyamos de ti, para que no te tengamos miedo, sino para que confiemos en ese Salvador, quien se entregó por nosotros para que nosotros no tengamos que morir. Señor, necesitamos de ti todo, desde el principio hasta el final. Necesitamos tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque ni siquiera eso podemos tener de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, para que entonces te permitamos que lo hagas, porque no lo puedes hacer sin nuestra autorización. Y mientras no esté hecho en nosotros, no podemos estar preparados para tu venida. Ayúdanos a entender más y más claro que nosotros no podemos prepararnos para tu venida. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Lo que debemos hacer es entregarnos a ti, de tal manera que tú puedas prepararnos para el día en que Cristo regrese, que podamos recibirlo con gozo e ir a vivir con Él para siempre. Te agradecemos por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.